Silenciamos. ¿Qué tal, amigos de Contextos? Hace un par de años nos disponíamos a celebrar las Navidades mientras el bullicio de los villancicos, las posadas y las prisas decembrinas no nos dejaban escuchar lo que empezaba a pasar al otro lado del mundo. No pudimos prever la pandemia y sus consecuencias, no la vimos venir. El caso fue que tuvimos que reaccionar ante este evento inesperado que cambió para siempre la manera en que entenderemos al mundo y nuestra relación con él. Y hoy, después de 2 largos y dolorosos años para la humanidad, de cara a un nuevo cierre de ejercicio, es un buen momento para recapitular acerca de los aprendizajes que obtuvimos y nuestra visión a futuro como individuos, como familia y como empresa. Y de cara a un nuevo año, he invitado a 3 grandes amigos a platicar acerca de los retos que enfrentan las empresas familiares. Por un lado, María de los Ángeles Lucero Bringas, de Argentina, directora del Centro de Empresas Familiares de la Universidad Católica de Córdoba y coordinadora del Micromáster de Empresas Familiares de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Además, es autora de varios libros referentes al tema de la empresa familiar. Margaret Abbott, de Honduras, consejera corporativa, columnista y autora, formada en Ciencias Económicas, Management y Filosofía en la FSU, en el INCAE y en la Escuela de París. Además, miembro activa de diferentes asociaciones internacionales de investigación. Y Fernando Nogales, profesor invitado en varias universidades, escuelas de negocios y centros académicos de España e Iberoamérica. Es asesor internacional de empresas familiares, conferencista, autor de muchísimos libros de empresas familiares, coordinador de la colección Empresas Familiares de la Unión Editorial de Madrid, Argentina y Colombia. Y yo estoy muy contento de que hayan aceptado la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Y quiero empezar, Margaret, preguntándote, ¿qué diferencias encontramos en la manera de afrontar la pandemia en los países emergentes contra la manera que se aborda en los países desarrollados? Buenos días, pues primero hay que tener cuidado con lo que uno pregunta. Yo creo que me voy a robar el tiempo de Ángeles y Fernando para poder responder un poco esa pregunta. Bueno, primero pues agradecer esa oportunidad de compartir, ¿verdad?, con ustedes esa colección de libros de Fernando Nogales. Yo no quisiera releerlos, ¿verdad?, porque vale la pena. Pero fuera de bromas, quisiera ofrecer un poco de cifras para un contexto entre lo que llamamos los emergentes y los desarrollados, ¿verdad? Por ejemplo, entre los que estamos aquí, España tiene 50 millones de habitantes, su densidad es de 94 personas por kilómetro y el 20% de su población ya está arriba de los 64 años. Y el árbol demográfico de España cada vez se evidencia más como el tronco se va haciendo pequeño y arriba está la población mayor. En Honduras, que es donde yo vivo, solo tenemos 10 millones, o sea, la quinta parte de España. Nuestra densidad es menor, 88. Y fíjense que solo el 4%, o sea, la quinta parte del porcentaje de España, el 4% está arriba del 64%. Somos población muy jóvenes. Querer comparar, entonces, mercados emergentes con mercados desarrollados requiere que regresemos al casi como que a peras y manzanas, ¿verdad? Hay generalidades, no cabe duda que hay generalidades, pero esas las quiero mencionar un poquito más adelante, porque además quisiera seguir ahondando en las diferencias. Por ejemplo, hablamos de confinamiento, pero cuando el 80% de tu economía es informal, como en Honduras, realmente no se confinaron, siguieron, no tienen que obedecer. A diferencia de países donde hay más estructura, donde hay mucho más control de las economías. Eso representó, por ejemplo,
que en las economías avanzadas, según el Banco Mundial, la economía se redujera 7% cuando en los mercados emergentes se redujo solo un 2,5%. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, se fijan que hacer comparaciones es complicadísimo. La verdad, pareciera que la formalidad los castigó. Nos llegaban noticias de que en España cerraban 1,000 negocios diarios. En México cerraron en total 1,000,000, según el Instituto de las Estadísticas Mexicanas. Pero lo que sí es claro es que, como nos decía Warren Buffett, que cuando baja la marea, se ve cómo estamos nadando todos, ¿verdad? Y la verdad es que salimos aplazados. En general, en los mercados emergentes, aplazados, y en los mercados desarrollados también. Algunos fue por su, perdón. No, Margaret, retomando un poquito esto, le quisiera preguntar a Fernando, ante este escenario, las empresas familiares tienen retos complicados. Por un lado está profesionalizarse y por otro lado también transformarse en lo digital y en los nuevos modelos de negocios. ¿De dónde deben de tirar los líderes de las empresas familiares para lograr estos objetivos, Fernando? Bueno, pues Fernando, tienes mucha razón, van por ahí los tiros. En los últimos informes que tenemos del Instituto de Empresa Familiar en España y de algunas cátedras de empresa familiar regionales, van un poco en esa dirección. Lo que más preocupa en este momento es la implicación de la familia y el traspaso generacional. Solo un 25% aproximadamente tiene un plan de sucesión, en general, en las empresas familiares. Otra cuestión importante es la coordinación de los objetivos de la familia con los objetivos de la empresa. Empieza a tener mucha importancia. Otro es, por decirlo así, la institucionalización de la estructura de gobierno, con todo lo que lleva de profesionalización de esos órganos de gobierno, consejo de administración, equipo de gerencia, consejo de familia, en fin, junta de accionistas. Preocupa mucho la incertidumbre, no solamente económica, que se avecina para el 2022, más allá de la cuestión sanitaria, sino también preocupa, digamos, la incertidumbre política. Por primera vez en 30 años que llevo trabajando con las empresas familiares, es la primera vez que surge, que sale en las encuestas, la preocupación por la incertidumbre política, por la económica en las crisis, como es lógico siempre. ¿Y por qué preocupa? Porque preocupa porque no solamente la economía que se avecina, la inflación va a aumentar en España y en general en los países desarrollados ya estamos al 6%. En lo doméstico, si vamos a lo industrial, en el caso de España ya estamos en un 30% de inflación aproximadamente de media, con lo cual implica, digamos, una preocupación importante para las ganancias. El coste de la energía está aumentando, el endeudamiento, porque el gasto de ahorro para resistir esta crisis sanitaria pues ha rebajado mucho, diríamos, las reservas voluntarias que tenían las empresas familiares. Entonces, en ese sentido, yo diría que lo que más está, en alguna medida, planteándose como objetivos fundamentales, por una parte estaría la digitalización, como bien dices. Creo que en eso está mejorando mucho las empresas familiares, sobre todo las pymes. La internacionalización, bien sea activa o bien sea pasiva, también hay ya un claro convencimiento que ha llegado para quedarse y que te internacionalizas o desapareces del mercado. Y, por otra parte, algo que preocupa mucho y que hay una gran sensibilidad en los órganos de gobierno es la redefinición y adecuación de los modelos de negocio. Es decir, toda esta situación está obligando a que replanteemos el modelo de negocio. Si acertamos bien y si no, tenemos que cerrar. En las pymes familiares a veces no hay, digamos, un tiempo de stand-by. Eso es para mí lo que más está preocupando en este momento en general en España y yo creo que en todo Occidente. Perfecto. Ángeles, recapitulando un poquito lo que nos dice Fernando y Margaret, en este escenario las empresas familiares tienen un documento que es el protocolo familiar. ¿Cómo podemos trabajarlo para poder armonizar la visión de los fundadores con la vocación y las necesidades de las nuevas generaciones que quizá quieren hacer cosas distintas? Traes tu micrófono apagado. Gracias. Bueno, muy interesante tu pregunta y creo que, bueno, este instrumento que ya tiene varios años, viene desde la década del 90, la pandemia, desde mi experiencia, ha acelerado bastante el interés y, si se quiere, también su uso, ¿no? Por parte de las familias empresarias. Esta necesidad justamente, como vos bien decís, de las familias empresarias de
poder aprovechar la oportunidad y también, de alguna manera, esta posibilidad que nos trae el entorno para poder definir el propósito de nuestra familia empresaria más allá, como bien decía Fernando, del modelo de nuestros negocios, ¿no? Definirnos como familia empresaria en cuanto al legado, ese patrimonio tangible e intangible que tiene que ver justamente con lo que es nuestra marca familiar, si se quiere, y esta manera de acordar de cómo esta familia empresaria va a hacer negocios, ¿no? Porque esto que traía bien Fernando, el modelo de negocio puede mutar, pero nuestra manera y sobre los valores y pilares éticos y normas de conducta sobre las cuales nos vamos a basar para hacer negocios, ya sea con el modelo de negocio actual o los futuros, ¿no? Con los cambios o los impactos o adaptaciones que tengamos que hacer, creo que eso son acuerdos, ¿sí?, que se hacen a través de estos espacios de diálogo por parte de la familia empresaria, donde justamente convive, ¿no?, esto de lo que vos me traes más de lo fundacional, que viene, ¿no?, de este legado que quieren dejar estos fundadores, estos pioneros, y las nuevas generaciones que tienen que conservar, ¿no?, ese espíritu emprendedor, esa vocación hacia la innovación para poder aprovechar las oportunidades de entorno. Entonces, como bien decía Fernando, estamos ¿no?, en contextos de muchísima incertidumbre. Entonces, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? ¿Cómo vamos a institucionalizar los órganos de gobierno empresarial y también los familiares? ¿Cómo vamos a poder, ¿no?, para acelerar justamente la toma de decisiones y aprovechar las oportunidades de entorno, ya sea inclusive en la oportunidad que Fernando creo que lo ha comentado varias veces, en la venta inclusive de la propia empresa, pero conservar ese espíritu como familia empresaria para seguir reinvirtiendo en otros negocios. Entonces, en ese sentido, creo que estos acuerdos entre los miembros de la familia empresaria de las distintas generaciones, bueno, pueden llevar a que se pueda justamente potenciar todas las bondades de la empresa familiar con todo esto fundacional que puede traer el espíritu, ¿no?, de quienes conforman, o de quienes son estos iniciadores en la familia empresaria, de la mano de las nuevas generaciones que, bueno, que tenemos que fomentar justamente esto que creo que tiene que ver con la profesionalización, los órganos de gobierno, ¿sí? Bueno, la sucesión y cómo potenciar el espíritu emprendedor y la innovación. Creo que esos son aspectos sumamente importantes que quedan plasmados en esta herramienta que hoy, en contextos de incertidumbre, bueno, nos permiten acelerarnos. Y no sé cómo voy de tiempo, pero creo que un poco justamente es eso, ¿no?, esto que también traía Margaret de las economías emergentes y desarrolladas. Creo que, bueno, las economías desarrolladas han logrado otro nivel de profesionalización. Pensemos en el caso de Inditex, que está en primera generación, pero bueno, a veces en nuestras economías es como más complejo encontrar, ¿no?, esos casos y poder armar esos planes de formación y de sucesión. Entonces creo que, bueno, en economías como las nuestras es todo un desafío, y a su vez en los desafíos hay oportunidades. Así que, bueno, alentamos a tomarlas. Muchísimas gracias, Ángeles. Lamentablemente tenemos que despedirnos de radio. Continuamos la charla desde la plataforma tanto de Noticieros GREM como en nuestros canales personales. Me despido deseándoles a todos en cabina, Marcela, Manuel, Arturo, felices fiestas y lo mejor para el próximo año, igual a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de radio y continuamos en la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ya nos despedimos de radio, vamos a seguir platicando virtualmente un poquito estas nuevas dinámicas, Fernando, que estamos aprendiendo, y es un poquito esto de la forma en que tenemos que empezar a pensar y a trabajar, ¿no? Tanto nosotros en lo personal como las empresas familiares. Te escuchaba tu último video en tu canal de YouTube, donde hablas justamente de esto, de la importancia de transformar los modelos de negocio. Sí, yo creo que es el reto más importante, ¿no? Si yo tuviera que plantear las preocupaciones que hemos tenido
estos 2 años o este año y medio con todo este tema de la pandemia, hay algunos datos que son sintomáticos diferentes a las otras crisis, ¿no? En este año y medio, por ejemplo, en el caso de aquí de España, según el Instituto de Empresa Familiar y algunas cátedras, el 40% de las empresas familiares han mejorado ahora, este año 2021, las ventas con respecto al 2020, ¿no? Es decir, que en ese sentido hay una cierta recuperación económica. Lo que pasa es que una recuperación económica después de un confinamiento, que hay una parálisis de la economía, pues cualquier cosa es recuperación, ¿no? Indudablemente, si hemos perdido 20 puntos y ahora hemos ganado 10, seguimos estando con 10 de pérdida con respecto al 2019, ¿no? Hay un 60% en el último año, ¿no?, que ha mejorado, ha mantenido el empleo, de las empresas familiares, e incluso un 20% de las empresas ha aumentado el empleo en los últimos 6 o 8 meses, ¿no? Eso también nos está diciendo mucho de la importancia que está teniendo la empresa familiar desde el punto de vista, digamos, esa palabra que se ha dado ya en llamar solidaria, ser solidarios, ¿no? Las empresas familiares en general en todo Occidente, en España en concreto, han ayudado mucho en momentos de pandemia, sobre todo los más duros, ¿no? Para, digamos, aquellas partes más vulnerables de la sociedad, personas muy mayores, en pueblos perdidos por ahí por medio de la montaña, ¿no? Es decir, zonas inmigrantes, han ayudado muchísimo con los productos que tuvieran. Algunos eran alimentación, otros eran ropa, otros eran medicamentos, otros han ayudado bastante, ¿no? Y en ese sentido ha mejorado la imagen social corporativa de la empresa familiar como posiblemente nunca hasta este momento yo había conocido. Es verdad que tiene como negativo algunas cuestiones, ¿no? El 50% de las empresas familiares ha caído mucho la demanda, por razones obvias, ¿no? Hay un 20% que le afecta a la escasez de personal. Es difícil encontrar personal a pesar de que hay una gran cantidad de paro. Esto son distorsiones macroeconómicas que hacen referencia a las políticas. Eso, la incertidumbre política les está generando una preocupación a las empresas familiares. Incluso les está afectando toda esta incertidumbre política también porque han aumentado muchísimo, hay una especie de inflación de normativas, han cambiado las normativas permanentemente por los sectores, entonces esto genera un plus de trabajo y además de incertidumbre, ¿no? Añadido a todo lo demás, ¿no? Bueno, a pesar de todo eso, ¿no?, yo lo que estoy viendo es que en las empresas familiares hay, digamos, un claro ejemplo de lucha con respecto a otras empresas de la misma dimensión que no son familiares y están más consolidadas. Es esa paradoja de las empresas familiares. En tiempos de bonanza es cuando se destruyen o se autodestruyen y en tiempos, diríamos, de crisis es cuando se consolida, digamos, la fuerza común. Y ahí en ese momento, porque hay algunos casos en donde ha venido un poco, con esto termino, la preocupación, ha habido algunas muertes, yo he asistido a un par de óbitos, es decir, de noticias luctuosas, de fundadores, y eso ha obligado a tener que, digamos, poner encima de la mesa de una manera urgente los procesos sucesorios con todo lo que conlleva, ¿no? Y ahí es un tema muy importante porque se están dando cuenta las empresas familiares de que a veces es imposible tener preparada una persona para una situación como esta. Y entonces el aval que están teniendo y siendo más conscientes las empresas familiares para abordar esta incertidumbre sucesoria es la profesionalización e institucionalización de los órganos de gobierno. Muy en concreto los consejos de administración, pero también los consejos de familia. Es decir, si eso está profesionalizado, el hecho sucesorio, mejor que esté preparado. Pero si no nos da tiempo, estamos, al menos en esa situación de impasse, estamos bien organizados, estamos, digamos, ante el mercado y ante la competencia, tenemos, diríamos, solidez institucional. Y eso es en este momento algo que en estos año y medio ha cambiado radicalmente en las empresas familiares con las que yo trabajo directamente. ¿Cómo se ve, Margaret, en Centroamérica todo esto que nos platica Fernando, pero con nuestro tropicalizado a nosotros? Bueno, mira, aterrizando en Centroamérica, es necesario ver el futuro con optimismo, no podemos hacer otra cosa. Pero sí entendernos un poco de, por ejemplo, cómo necesitamos, y repito lo que dice Fernando y decía Ángeles, la estructura, la institucionalización. Fíjense que nosotros en Centroamérica fuimos viendo cómo se fue politizando el tema de la pandemia, al punto de que en Honduras
Las personas sentían que si seguían las medidas estaban obedeciendo al presidente o a un presidente con el que no estaban de acuerdo porque tiene un problema de legitimización. O, por ejemplo, las personas, dependiendo de su religión y de la opinión del pastor, decidían si se vacunaban o no se vacunaban. Entonces, al final, depende sí de la institucionalidad, pero también de liderazgo. Y cuando bajamos a las empresas familiares y como decía Tomaselli, revisamos si nuestras instituciones y organizaciones, esos planes, perdieron vigencia. Los protocolos perdieron vigencia cuando con la pandemia o se pudo rescatar, o sea, hacer que esas estructuras sean lo suficientemente flexibles como para prever de alguna manera alguna protección contra esos riesgos, esos cisnes negros que no esperamos, ¿verdad? Desde mi experiencia, los protocolos en estos lados son reglas de pasado. ¿Cómo hubiéramos querido que hubiera sido la empresa en el pasado? ¿Cómo hubiera sido si hubieran estado estas reglas desde que iniciamos o hace tantos años? Entonces yo creo que cuando hablamos de renovar los modelos también, toca renovar los modelos de protocolos. Estamos haciendo, y los modelos de instituciones, estamos haciendo instituciones como hubiéramos querido que fueran o como queremos que sean en el futuro. Personalmente, creo que, y con esto termino también, no es repetir el genograma en la jerarquía, es reinventar el modelo y poner en valor la red, porque como decía Kotter, hay red y hay jerarquía. Y sin una no funcionará la otra. En el futuro potenciamos esa red con protocolos que tengan acuerdos de socios, compromisos de administradores, convenios de futuro importantísimos que contemplen ventas, emprendimientos, fondos de innovación, fondos, pactos de bienestar, pero de futuro. Y pues siempre, primero la institucionalidad y después el protocolo, porque, repito, un protocolo sin institucionalidad difícilmente se puede poner a funcionar. Pero cuando las instituciones están sólidas, como dice Fernando, tenemos el primer paso y el protocolo viene, cae y puede ser una gran herramienta para el futuro de nuestras organizaciones. Claro, Margaret. Y es muy cierto lo que dices. La realidad retó a los protocolos que acordamos en su momento y cuáles de esos acuerdos que establecimos nos ayudaron a atravesar la tormenta en la que vivimos. En cuanto a esto, Ángeles, Hola. escuchamos. Perdón, sí, se entrecortó. Supongo que preguntas mi opinión respecto un poco a este tema. Y a ver, yo creo que la pandemia trajo en las familias empresarias como una toma de conciencia y un mayor interés, ¿no? Bueno, poder ponernos de acuerdo, y coincido con Margaret, y coincido en parte también. Porque, bueno, por un lado, desde un poco también mi óptica y como yo entiendo el protocolo, lo entiendo como una herramienta de planificación estratégica y como un proceso en donde no hay que desechar todo, sino decir, bueno, ¿qué parte de eso nos sirve y qué no? Y qué tenemos que refuncionalizar, ¿no? Entonces, también en mi experiencia, y creo que también por las latitudes en donde estábamos y de los países emergentes, donde también el grado de informalidad es mayor, y creo que un poco también haciendo, quizás alejándome un poco de lo que es la realidad de los países de Centroamérica, pero por lo menos lo que es en Sudamérica, por ahí tenemos muchas empresas que todavía no están tan institucionalizadas, profesionalizadas en cuanto a las buenas prácticas. Entonces, eso de alguna forma hace que nosotros los profesionales, aunque trabajando con Margaret en Centroamérica también lo hemos visto, los profesionales nos tengamos que adaptar, y quizá en un ideal sería poder tener la estructura y después tener los acuerdos, pero a veces es necesario también tener algunos acuerdos para poder empezar
acordar sobre qué estructuras, cómo queremos esa estructura tanto empresarial como familiar, o esto de las redes, como habla Margaret. Entonces yo creo que esto parte de un proceso, de un transitar, por eso a mí me gusta trabajar mucho con metodologías ágiles, como decir, bueno, vayamos dando pasitos, quizás no el ideal, sino el que podamos dar como familia empresaria en todos estos puntos, entendiendo que el protocolo es un proceso, que es lo que podemos acordar hoy, pero que siempre tenemos la posibilidad de revisarlo, de adaptarlo. Estos son los mecanismos que debería prever para que la familia empresaria en todo momento pueda estar interpelándose para mejorar y justamente alcanzar su propósito como familia empresaria y qué tipo de empresas quieren tener. Entonces esto probablemente ayude, ¿sí?, a una agilidad también en la toma de decisiones en los distintos ámbitos. Y como bien dijo Fernando, nosotros diferenciamos bien, sobre todo en nuestros países que tenemos empresas familiares en las primeras generaciones, diferenciamos bien la sucesión del liderazgo de la sucesión de la propiedad, ¿no? Porque cómo nos vamos a estructurar y organizar es una decisión de la propiedad. Y la sucesión del liderazgo, que me preocupa mucho, va por otro camino. Entonces, también la importancia ¿no?, de estos órganos de gobierno para poder, como bien decía Fernando, el Consejo de Administración o Directorio y Consejo de Familia, bueno, pero ¿desde dónde lo decidimos y de dónde acordamos esas estructuras? Entonces un poco es, ¿no?, como la gallina y el huevo, y creo que es ir transitando ahí, y también nuestro desafío como profesionales, docentes y consultores, de ir acompañando esos procesos, ¿no? Esa es un poco mi mirada desde acá. Una pregunta para todos y para el que la quiera tomar. Ya platicamos mucho de las empresas familiares que tienen que cambiar y que tienen que abordar desde otras perspectivas. Los consultores, ¿dónde estamos? ¿Qué tenemos nosotros que cambiar? ¿Cómo cambió en estos 2 años nuestra dinámica? Ana. Pregunta libre, el que quiera. Buena pregunta, buena pregunta. Yo, si tuviera que hacer una pequeña reflexión histórica mía, yo, que como sabéis, vengo del mundo de la psicología clínica, trabajé con parejas, con familias, desde mediados de los finales de los 70 a finales de los 80, ¿no? Y después me metí en el mundo de las empresas familiares, ¿no? Me di cuenta de que, lógicamente, las formas de trabajar en una familia empresaria a una familia, desde el punto de vista de un tratamiento psicológico, pues distaban tanto que era hasta casi negativo hacer comparaciones. Pero me vino muy bien esa formación humanística desde el punto de vista de lo que sería la comprensión de las emociones en las interacciones internas de una familia, padres, hijos, pareja, en fin. Pero me puse a trabajar en el mundo de la empresa y a estudiar en el mundo de la empresa, y hice, bueno, la diplomatura. Pronto me di cuenta, cuando empecé a trabajar como asesor de empresa familiar, que el tema de la consultoría, que había hecho consultoría de trabajo de recursos humanos para empresas no familiares, pues, en fin, entender las dinámicas internas de las familias empresarias con empresas familiares que no son, que tienen la misma dimensión, con empresas que tienen la misma dimensión pero no son familiares, pues indudablemente cambiaba mucho. Por tanto, me tuve que plantear estudiar sociología, porque me parecía que me ayudaba más y complementaba la psicología. Y me di cuenta de que ser consultor de empresa y ser asesor de empresa había una diferencia importante. El consultor tiene, diríamos, unos procedimientos más o menos cerrados, ¿no? Bien sea en el área financiera, bien sea en el área fiscal, bien sea en el área de producción. Viene, tienes un problema, te hace, digamos, el coaching correspondiente y los procesos mejoran. En las empresas familiares las cuestiones van por otro camino. Y aunque sean los mismos problemas, los procesos para trabajarlos son muy distintos. Quieren cercanía, quieren confianza, quieren que en alguna medida haya una relación de tú a tú, no una relación de superior a inferior. Me di cuenta que me estaba faltando algo, sobre todo para trabajar con los consejos de administración, y era una formación económica. Tuve que hacer un máster en economía porque no tenía, digamos, ese complemento. Y sí, tenía psicología, sí tenía sociología, sí tenía, digamos, de todo lo que tenía que ver con las actitudes humanas, pero me faltaba esa economía. Y hice eso. A partir de mediados de este siglo, perdón, de la primera década de este siglo, me empecé a dar cuenta de que de consultoría a asesoría había un campo, hecho un avance importante de trabajo con las familias empresariales. Me había ayudado mucho. Pero me fui dando cuenta que el trabajo nuestro, que
La primera tesis doctoral que yo hice trabajaba en un par de capítulos todo el tema del coaching, que ya se quedaba corto incluso el coaching, ¿no? Y que lo que realmente estaba, cuando yo me daba cuenta que tenía éxito con las familias empresarias, estaba haciendo una función fundamentalmente educadora. No ya es ni siquiera asesora, y menos consultora. Estaba haciendo una inserción educadora. Y la tesis última la he hecho sobre educación. Bueno, ese proceso que a mí me ha servido, ¿no?, de reflexión, cómo hemos ido evolucionando lo que sería el perfil del profesional que trabaja con las familias empresarias. Cada uno tiene que buscar el suyo, porque tiene su personalidad propia como consultor o como asesor o como profesional, y luego las empresas tienen también su cultura y tienen también su entorno de interrelaciones que hay que comprender, las culturas corporativas, las culturas nacionales, en fin, toda esa serie de cosas. Pero es importantísimo darnos cuenta de que, al menos yo en estos 30 años, el concepto de trabajar con las empresas familiares a mí ha sido un reto evolutivo permanente. Y no sé si aquí ya ha terminado, pero lo que sí es verdad es que me ha ayudado mucho a comprender todo este proceso formativo, me ha ayudado mucho a comprender las dinámicas de las empresas familiares. Y también agradecer que han sido en las familias empresarias casi siempre las grandes educadoras mías. Lo que hago como una especie de boomerang, digamos, convertir ese enriquecimiento en el enriquecimiento que les doy, en la medida de mis posibilidades. Yo creo que los buenos profesionales hacemos este itinerario, cada uno, digamos, desde su idiosincrasia particular y desde sus especialidades. Pero además invito a eso, que lo hagamos todo. Es un aprendizaje permanente. En la medida que aprendes, enseñas. Claro, Fernando. Muchísimas gracias. Margaret, ¿ibas a comentar algo? Sí, fíjense que a mí me pareció como que de un día para otro, si no era multidisciplinario, no era. Cualquier abordaje, approach que hiciéramos con las familias, inmediatamente surgían la importancia de la psicología, aparte del management, que es de donde yo vengo. Hice un curso de coaching de grupos familiares, aprendí muchísimo. Hice diplomados, incluso, fíjense que hice uno de gamificación, porque a la hora de ser uno el que enseña, el que quiere transmitir un mensaje, hay que buscar cómo hacer interesante para 3 generaciones casi siempre, ¿verdad? Y no solo 3 generaciones, sino que roles completamente diferentes. Bueno, entonces, ¿qué hice? Creo que las alianzas son muy importantes. Y también realicé en algún momento que todos los consultores somos consultores de empresas familiares y los asesores somos asesores de empresas familiares, pero no lo sabíamos. Y es importante que la gente que asesora empresas lo sepa. Pero bueno, ¿quién les va a enseñar a los asesores y a los consultores que todos lo saben? Realmente nos toca que las familias sepan. Entonces, la labor de los que ya estamos en este tema de empresa familiar, lo veo yo, es desarrollar esa relación de confianza y desde, digamos, desde mi, así como en la vía que tomó Fernando nos contó, mi vía ha sido a través del podcast, a través de los libros electrónicos y que las familias se identifiquen, que entiendan que son familias empresarias, que realicen su potencial, ¿verdad? Como familia empresaria, y eso me ha llevado a explorar la diversificación en las inversiones, en algo como family offices. Eso ya es lo que las empresas, cuando se dan cuenta que son familias empresarias, buscan este tipo de asesoría, de acompañamiento. Entonces, yo pienso que es importante, y con esto cierro, reconocer al que se va, valorar al que se queda, pero ilusionar al que viene. Y el que viene no necesariamente tiene que ser el joven. Lo que ilusionar al que viene es esos líderes que tienen que saber que el futuro va a ser diferente. No es lo mismo. Tú puedes haber tenido un liderazgo en el siglo pasado, pero si no haces ese ayornamiento de tu liderazgo, difícilmente. Y esa es la ilusión que debe haber un liderazgo ayornado. Claro. Muchísimas gracias, Margaret. Ángeles, desde tu punto de vista, los consultores, ¿dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir?
Mira, yo desde mi punto de vista personal, siempre que me toca trabajar con las familias empresarias, creo que soy una agradecida porque nos están abriendo lo más preciado que tienen, que son sus empresas y sus familias. Entonces debemos ese respeto de adquirir todos los conocimientos. Yo vengo de la parte más dura, de las ciencias económicas, me recibí de contador en el 94, entonces estoy acostumbrada muy a los balances, la auditoría, medir, que eso también es bueno porque me permite tangibilizar mi trabajo. Pero bueno, salvo que el profesional, ¿no? Esto que dice Margaret, todos somos consultores al final de empresa familiar, porque estamos relacionados de alguna forma, pero en lo que hace a nuestra labor como consultor, ¿no? Si se quiere, holístico, sistémico de la familia empresaria, que creo que tenemos que, es una obligación formarnos en lo que es empresa y lo que es formarnos en toda esta parte más humana que tiene que ver con la familia empresaria. Con Margaret hemos desarrollado toda una teoría, una visión desde el value shift, desde la apreciatividad, o sea, no desde el conflicto y desde a veces en la familia empresaria, cuando muchas veces la empresa familiar ha tenido mucha mala prensa durante muchos años, ¿no? Es decir, como, bueno, es el lugar donde trabaja la familia y está todo enredado. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros podemos empezar a ver, ayudar a la familia empresaria? Yo me considero facilitadora de procesos. ¿Cómo podemos ayudar a la familia empresaria a ver sus potencialidades, sus valores, desde dónde nació, ¿no? Porque cuando estamos en una empresa es porque, bueno, hubo un valiente, como dice Drucker, que la pudo desarrollar. Entonces, llegamos ahí por algún motivo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos aportar desde esto, ¿no? Desde apoyarse en todos esos potenciales, en los valores, en lo que les hizo fuerte, y afrontar, ¿no? Yo digo, es como si nosotros pusiéramos la linternita, la luz, en todos aquellos espacios donde no sé si tiene que cambiar, porque no me gusta la palabra por ahí cambiar, sino evolucionar, poder ver el ciclo de vida donde está la empresa. Entonces tenemos que conocer de empresa, tenemos que conocer de management, tenemos que conocer de las estructuras, ver dónde está la familia. Entonces también tenemos que conocer, ¿no es cierto?, un poco de esto. En mi caso en particular me vinculé mucho con el coaching ontológico, con el coaching de equipo, con el coaching organizacional, con las metodologías ágiles, para ir pudiendo dar estos pasos y adaptarnos rápidamente a los cambios de entorno, porque antes, bueno, un plan estratégico te podía llevar a hacerlo 4 o 5 meses, hoy no alcanza. Entonces, bueno, ¿cómo ir, no? Y algunas herramientas más que tienen que ver con la faz humana. Entonces, creo que el consultor de empresa familiar, creo que es toda una vocación de servicio muy grande, en donde sí tenemos que estar parados siempre en el aprender, en la humildad, y creo que la suerte que tenemos es que por lo general nuestro cliente, que es la familia empresaria, es muy exigente. Entonces, bueno, le hace sentido, ¿no?, lo que decimos, y bueno, y allá vamos. Pero lo que sí creo que es desde un lugar de mucha humildad, sobre todo, y de respeto, porque la familia empresaria nos está abriendo lo más preciado que tiene. Así que, y bueno, y también invito, y ya con Margaret por ahí podemos seguir conversando en algún momento de esto, de esta mirada que tenemos sobre apoyarnos, no en el conflicto, porque esto el value shift, esto es decir, bueno, donde hacemos foco, eso crece. Entonces, hacer foco en los potenciales, en lo bueno que tenemos, en eso que nos hizo fuerte, y mira, parándonos de ahí, lo otro queda más chiquitito. Así que bueno, ese es un poco, creo que los desafíos que tenemos hacia adelante. Claro. Muchísimas gracias a los tres por su participación. Ya nada más para cerrar, si me pudieran dejar un correo electrónico, sus redes sociales, donde los pueden encontrar la gente que nos escuche. Si quieres, empezamos aquí en mi pantalla, Fernando. El FM Nogales es el correo electrónico, es nogales@fmnogales.com. Y luego la web de FM Nogales. Ahí pueden encontrar un poco todo lo demás. Y ya últimamente, Escuelas de Familias Empresarias, que es el canal de YouTube que tengo de formación. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Margaret, ¿dónde te encuentran? Aquí ya pusiste...
muy correo. inteligentemente. Mi correo es margaret@burofamiliar.com y mi hoja website es burofamiliar, www.burofamiliar.com. Y tu podcast, que soy fan. Mi podcast se llama Consejo de Familia porque por esa mirada del valueship decimos que la familia es fortaleza y la sucesión oportunidad. Entonces, ahí los esperamos. Perfecto, Estamos a la muchísimas orden. gracias, Margaret. Ángeles, ¿dónde te encontramos? Bueno, mi web personal, donde están todos mis datos, que es mi nombre y apellido, medio largo, pero bueno, es lo que tocó, María de los Ángeles Lucero Bringas. Yo no lo elegí, me lo pusieron, sino en LinkedIn también, María de los Ángeles Lucero Bringas, y en Instagram, Ángeles Lucero Bringas, ahí lo corté. Mi Gmail personal, que quizás es el más fácil, también, angeleslucerobringas@gmail.com. Así que bueno, creo que por distintas vías. Y también, bueno, ahí van a poder encontrar las webs de mi consultora a nivel nacional e internacional que comparto también con Margaret. Así Excelente. que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a Honduras, Argentina, España. Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Fernando. Y lo mismo Saludos digo. a los tres, un abrazo. Muchas felicidades para todos. Gracias. Un abrazo. Déjenme